Mm, El video no es totalmente necesario para contestar el cuadro. Aún así, voy a compartírselos de nuevo entonces en el muro para ver si ya lo pueden ver. Buen día. Buen día, maestra. Buen Buenas día, tardes, buen día. perdón. Ya buenas tardes, sí. Ay, ya que vas a iniciar la sesión, se siguen conectados sus compañeros. Ok, chicos, ahora sí, vamos a comenzar con la sesión de el día de hoy. El tema que vamos a ver es bastante cortito, pero nos va a ayudar a comprender mucho acerca del origen de todo eso que hemos venido platicando acerca de que las lenguas no se crean ni se mantienen estáticas, sino que a lo largo del tiempo todos los idiomas tienen una evolución. Y esta evolución se da por su uso, como vemos de que algunos términos se usan para cuestiones más científicas o literarias, mientras que los lenguajes que se usan en la vida cotidiana, en el día a día, son diferentes y esto causa incluso dentro del mismo lenguaje variaciones. También cambia a través del tiempo por los usos, por las modificaciones que hay en las culturas y en las civilizaciones. Veíamos, por ejemplo, la cultura romana cómo ha cambiado y seguramente en los videos y en los documentales que ya vieron, notaron muchísimas cosas más de lo que platicamos la sesión anterior que pudieron ir cambiando la situación de la sociedad romana para convertirlo en un idioma nuevo, que al final del día, pues como veíamos, el latín no surge de los romanos, entonces eso es algo que también influye en su evolución, en su modificación. Y finalmente tenemos que también podemos hablar de que los idiomas se modifican por el lugar donde se hablan.
Los idiomas pueden originarse en un lugar, como hablábamos del español, que surge en Castilla y también por eso se llama castellano, pero ahorita si nos movemos a Argentina, si nos movemos a Chile, a Colombia, estos idiomas no son los mismos. ¿Por qué? Porque al transpolarlos a nuestra cultura, a nuestras necesidades, se combina. Por ejemplo, hay muchas palabras que de repente vienen del español y comenzamos a combinar o adaptar con los idiomas de nuestros grupos indígenas, los mayas o el náhuatl. Y por cuestiones también de cosas de que existen y no existen en determinadas regiones, como decíamos en el ejemplo de nieve, del maya, que no existe. ¿Por qué? Porque no, por ejemplo, aquí donde estamos nunca hemos visto realmente nevar como en otros países del norte, que es un clima prácticamente cotidiano. En Canadá es más tiempo el que está nevando que el que está el cielo despejado. Entonces son muchas las cuestiones que nos llevan a que el idioma evoluciona y las razones por las que a su vez también existen diferentes lenguas, porque al final del día no todas las lenguas tienen su origen en el mismo lugar. En nuestro caso específico tiene su origen principalmente en el latín y en el griego, pero hay otras lenguas que tienen una historia totalmente diferente a la nuestra. Ahorita vamos a hablar de cómo se clasifican estas lenguas. Vamos a ver principalmente una clasificación que viene de su origen o de su genealogía y vamos a ver otra clasificación que se refiere más hacia la morfología, cómo se encuentran estructuradas o armadas dichas palabras. ¿Qué es una clasificación por origen o por genealogía? Es una de las formas para clasificar o para categorizar las lenguas a través de su origen. Y esta es la que se usa de forma más común, ¿ok? Nos basamos generalmente para clasificar a las lenguas en el espacio geográfico o en el grupo de países donde se fue dando el origen y la evolución de esta lengua. A esta manera de clasificar también se le conoce como criterio genealógico, ese es el término que se le da. De acuerdo a este criterio tenemos las siguientes clasificaciones, ¿ok? Les voy a mostrar la tabla que tenemos aquí. Son un montón de clasificaciones. Esta forma genealógica de categorizar a las lenguas puede tener variaciones en la literatura, es decir, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupos de lenguas, pero en algunos casos son más o son menos. En algunos casos son más o son menos. Como les decía, esto está clasificado por el lugar donde se origina, por zonas geográficas. ¿Y qué es lo que podemos saber? Aquí primero tenemos una lengua hiperbórea, que es aquella lengua hablada por los esquimales. Tenemos lenguas americanas, que es aquella que involucra a todas aquellas que hablaron los indios americanos. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, en nuestro caso podemos escuchar de tarahumara, del yaqui, del náhuatl y del maya. Todos esos idiomas que existían antes de la conquista y antes de que adoptáramos las costumbres de los españoles, y en el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, de la conquista de colonias inglesas. Cada país tiene su historia, pero al final del día el continente americano, antes de que adoptara las costumbres, las ideas, las creencias, ideologías de países principalmente europeos, tenían sus propias lenguas. Tenemos también una categoría llamada australiana, que como su nombre lo indica, son aquellas lenguas habladas en Australia. Tenemos idiomas originados en un grupito de islas que tiene que ver con las islas polinesias, por ejemplo, y se categoriza como malayo-polinesia. Podemos encontrar ejemplos de idiomas como el malayo, el fiyiano o el hawaiano.
Después tenemos la categoría Indochina, que son aquellas lenguas habladas en Indochina y el Tíbet. ¿Qué podemos mencionar aquí como ejemplos? El mandarín, Wu, Min, cantonés, siamés, bajo hermano, tibetano, asam y malayo. No se preocupen si no conocen ninguno de estos idiomas, únicamente los estamos poniendo a modo ilustrativo, a modo de ejemplificar. Al final del día, pues lo que vamos a seguir estudiando el resto de la asignatura va a ser el latín, pero eso nos ayuda a entender un poquito acerca del origen de las lenguas. Tenemos una categoría dravídica, que son aquellas lenguas que se hablan en la parte sureste de la India, como por ejemplo tamil, malaya, kararese y teluga. Después también podemos mencionar a la semítica, que son aquellas que se hablan en Siria, en Avaria, en el oeste de África, en Mesopotamia e Israel. Algunos ejemplos que podemos mencionar aquí son el amorítico, el arameo, el árabe, el etíope, el asirio, el babilonio, el caldeo, el hebreo y el cananeo. El grupo de lenguas camíticas son aquellas que se hablan en Egipto, en Sudán y costa mediterránea de África, como por ejemplo copto, etíope, cochile, libio bereber. Y el bantú son aquellas que se hablan al sur del Sahara, como por ejemplo Zulú, Makua, Lingala, entre otras más. La uralo-altaica son aquellas lenguas que se hablan desde Finlandia hasta Corea y desde el norte de China hasta el océano Ártico. Y aquí podemos encontrar el finés, el permiano, el volga y el lúrgico. Y finalmente tenemos el grupo de lenguas indoeuropeas, que es en lo que vamos a ahondar un poquito más en esta clase, que son aquellas lenguas que se hablan desde la India hasta Europa. Y algunos ejemplos que puse aquí son el sánscrito, el hindúí y el bengalí. ¿Ok? Entonces, todas estas categorías que estamos viendo aquí, que son bastantitas, les repito, son realizadas con base en zonas o áreas geográficas y toman en cuenta su origen, pero también en la actualidad se puede hablar que muchas de las lenguas que estamos viendo aquí todavía se hablan. No estamos hablando precisamente de cuestiones históricas, sino que es una clasificación vigente que todos aquellos estudiosos de la lingüística utilizan de manera muy común. Ahora, les comentaba que vamos a andar un poquito más en la familia lingüística indoeuropea, porque aquí es donde vamos a encontrar un poquito más acerca del latín, que es el tema que más nos incumbe. Esta familia lingüística geográficamente es muy extensa porque abarca desde el lado este de la India hasta el oeste de las costas del Océano Atlántico, el norte de Escandinavia y hasta los países del mar Mediterráneo al sur de este. Esta familia de lenguas es importante porque es la más antigua de todas las que vimos en la diapositiva anterior, que es esta. La más antigua, la clasificación más antigua va a ser esta, la indoeuropea. A ella pertenecen el sánscrito, como ya había mencionado, el prácrito y el pali, que se hablan en la India y son los idiomas más antiguos de todo el mundo, estos tres. Así también, esta familia tiene una posición más relevante por su amigable expresión literaria, por su impulso civilizador y porque a este grupo pertenecen los idiomas griego, latín, italiano y español, que son las lenguas que han aportado al mundo una enorme riqueza cultural. Al final del día, por ejemplo, el español es uno de los idiomas más utilizados del mundo. Y aquí no estoy hablando de popularidad, por ejemplo, hablar del francés, que es un idioma muy conocido por la gente y que muchos se sienten atraídos como para aprender este nuevo idioma, pero si hablamos realmente de población, de realidad, el español es muchísimo más hablado
que el francés en este caso. Entonces, sí involucra el comprender el español y su evolución, el conocer no una cultura, porque no estamos hablando solo de España, sino muchísimas culturas más. Dentro de esta familia lingüística, o sea, la indoeuropea, se encuentran 9 ramas diferentes: la indo-irania, la germánica, la baltoeslava, la albanesa, la de Armenia, la tocaria, la hitita, la griega y la italo-céltica. ¿Ok? Aquí les estoy poniendo 9 categorías diferentes de la familia lingüística indoeuropea, pero muy similar a la cuestión anterior, les puedo decir que tal vez otros autores, si ustedes entran a internet o van a una biblioteca, investigan un poquito más acerca de lingüística, pueden encontrar más o menos categorías, o bien incluso pueden encontrar nombres ligeramente diferentes dentro de todas estas ramas. Al final del día, la lingüística es algo muy, muy complejo. ¿Dónde se habla? La primera se habla en India e Irán, y sus lenguas involucran el sánscrito. La segunda se habla en Antigua Germania, que hoy es Alemania. Se hablaban lenguas nórdicas, anglosajonas, el holandés y el flamenco. La rama baltoslava se hablaba en Lituania y en Rusia, y había lenguas como la báltica y la eslava. La rama albanesa se hablaba en Albania y se hablaban en lenguas como el albanés. En Armenia, la rama armenia se hablaba en Armenia nuevamente, y su idioma era el armenio. Aquí podemos ver que en algunos idiomas toman su nombre verdaderamente del lugar donde se hablan, mientras que en otros sí hay variaciones. En Tocaria se habla el turquestán, y la lengua que corresponde a Turquestán es Tocaria igualmente. En Asia Menor se habla hitita, en Grecia. Aquí no hablamos directamente de hablar simplemente griego, sino que las lenguas se dividen en jónico y ático. Y finalmente la rama italo-céltica, que se hablaba en Lacio, que les recuerdo, antes de Roma existió Lacio, existían los latinos antes que los romanos, y eso era realmente Italia. Podemos ver que no únicamente hablamos del idioma latín cuando nos referimos a la zona del Lacio, sino que hay otros 2 idiomas, que son el umbro y el osco. La rama inoriana comprende los idiomas que ya les había mencionado. El persa moderno se hablaba en Irán y en parte de la India. O sea, aquí podemos ver un desglose de que cada idioma no es solamente como que es un país o un área geográfica y se habla ahí, punto, no, sino que todos los idiomas que vemos eran de la misma zona, pero esa zona abarcaba muchísimas culturas y muchísimas ciudades, no únicamente una. Entonces, por eso podemos estar dentro de cada rama de idiomas varios. En el caso de rama indooriana, podemos ver el sánscrito, idioma nativo de la India Ibérica, actualmente lo utilizan los budistas del Tíbet. El prákrito era una lengua popular, el pali la lengua sagrada de la India, mediante la cual Buda expresó sus enseñanzas. La rama india moderna abarca el bengalí, que se habla en el oriente de la India, y el indostaní, que es al lado opuesto, al occidente. La rama germánica incluye idiomas que se hablan en la antigua Germania, que como les digo actualmente se conoce como Alemania, y se forma de 2 grupos de lenguas: las nórdicas, que comprenden el irlandés de Irlanda, el noruego de Noruega, el sueco de Suecia y el danés de Dinamarca; y las nórdicas occidentales, a las cuales corresponde el alto alemán moderno, que se habla en el centro de Alemania. El bajo alemán abarca el anglosajón, que es el inglés que se habla hoy en día, el holandés de Holanda y el flamenco de Bélgica. La rama baltoeslava se divide en báltica y eslava. La báltica abarca el letón, o sea, Letonia y Rusia, y el lituano, que se hablaba en Lituania. La eslava comprende la eslava del sur, que integra el búlgaro,
serbo-croata y macedonio al norte de Grecia. Y la eslava oriental abarca el gran ruso, el cual da origen al ruso que se habla todavía hasta el día de hoy. Y finalmente, la eslava occidental también incluye al checo y eslovaco en Moravia y Hungría y el polaco en Polonia. El principal idioma de la rama albanesa es el albanés, que se hablaba, como les decía, en Albania, en una región que se conocía como Balcánica. La rama armenia tenía una única lengua, que era el armenio, y se hablaba en la región, conocida como caucásica, y el lugar específico se llamaba igualmente Armenia. En el Turkestán chino se habla la lengua tocaria y hoy en día esta lengua definitivamente ya no existe. No hay ni una sola persona en el mundo que sea capaz de hablar en este idioma. Y la rama hitita, un pueblo anterior a los fenicios, que fue de los hititas quienes habitaron siglos antes de Cristo en Asia Menor. Su lengua fue esta. La rama griega. Como les decía, cuando revisábamos la tabla, no hablábamos simplemente de, si los griegos hablan el idioma griego, sino que ellos clasificaban su lengua en dos. El jónico, subdividido en jónico antiguo, moderno y ático, se habló en el centro occidente de Asia Menor y de muchas islas de las Cícladas como Esmirna, Éfeso y Mileto. En el jónico antiguo se escribieron joyas literarias de poetas como Hesíodo, Homero y Anacreonte. El ático, por otro lado, se habló en la región de Ática, cuya capital fue Atenas. Con esta lengua brillaron la oratoria, el teatro, la filosofía y la historia. Quienes lo utilizaron podemos encontrar trágicos como Esquilo, Sófocles y Eurípides, el comediógrafo Aristófanes, el historiador Tucídides y el filósofo Platón, junto con el historiador Genofonte. El ático moderno lo utilizaron Aristóteles, principalmente Demóstenes, Esquines y Lisias. El grupo eólico se habló en Asia Menor y con esta lengua se escribieron los poemas Alceo y Safo. El dórico fue hablado en el noroeste de Grecia y la Magna Grecia en Corinto, Creta y Peloponeso. Y finalmente el griego común o koiné es la base para formar las palabras científicas o técnicas en español, que es lo que se usa hoy en día junto con los términos de vocablos latines que mencionábamos en la primera sesión. Y la última rama que vamos a mencionar aquí es la rama italo-céltica. Esta se clasifica en dos partes diferentes, la rama itálica y la rama céltica. A la rama itálica pertenecen los idiomas hablados en la Italia antigua, el ombro, el osco y el latín. El ombro se hablaba en el centro y noroeste de Italia. El osco se hablaba en Lucania y Campania, al sur de Italia. Y el latín se habló en Lacio, que ya lo hemos mencionado varias veces, y la región central de Italia. Este se dividió en latín culto y latín vulgar, y de este último nacieron las lenguas romances o neolatinos. Vean cómo vamos relacionando todo. Para esas alturas ya hablamos un poquito de lo que es el latín culto y el latín vulgar como parte de la evolución de la lengua y cómo el español adoptamos principalmente la forma de hablar del latín vulgar. Y nuevamente se hace mención de las lenguas romances, que ahora sí vamos a ver ya en la siguiente sesión cuáles son esas lenguas romances, por qué se conocen así, pero todas estas son originadas de, ahora sí que como de un mismo papá o de una misma mamá, que es el latín. Bien, les voy a compartir un pequeño video para que vean un poquito más de información acerca de lo que hablábamos y específicamente de las lenguas italocélticas.
¿Pueden ver el video todos, chicos? ¿Sí o no? Sí, 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 maestra. Sí, Ok, perfecto, chicos. Sí. Si no tiene audio o algo, me dicen para revisar cómo arreglarlo. ¿Qué tienen en común un alemán, un griego, un indio y un argentino? No, no es un chiste. Todos ellos tienen algo que los une, y ese algo es el idioma, ya que el alemán, el griego, el hindustani y el español, así como el ruso, el armenio y un montón de lenguas más, son partes de una misma familia lingüística llamada indoeuropea, o sea, lenguas de la India y de Europa. Actualmente existen cerca de 450 idiomas indoeuropeos. La verdad que es difícil precisar el número exacto porque también es difícil diferenciar entre lo que sería un idioma y un dialecto. Pero bueno, digamos que son 450. De estos 450, unos 300 pertenecen a la rama de las lenguas indo-iranianas, lenguas que se hablan en el sur y en el centro de Asia. Los estudiosos aseguran que todas estas lenguas descienden de un único idioma ancestral llamado proto-indoeuropeo, que fue hablado más o menos hace unos 6.000 años. No se sabe bien en dónde, se calcula que fue en las inmediaciones del Mar Negro, en lo que hoy es Rusia y Ucrania, aunque también hay otra teoría muy importante que dice que surgió en Anatolia, en lo que hoy es Turquía. El tema es que no hay evidencia directa de la existencia del proto-indoeuropeo, ya que los pueblos que lo hablaban no escribían y además se extinguieron hace miles de años. Pero los lingüistas están seguros de su existencia debido al gran parecido entre las lenguas modernas. Hasta el día de hoy se han logrado reconstruir más de 1200 palabras del idioma proto-indoeuropeo. Estas similitudes ya eran conocidas desde la antigüedad clásica, donde mucha gente había notado similitudes entre el latín y el griego. Durante la Edad Media, la verdad que la gente estaba muy preocupada en sobrevivir, nadie tenía tiempo para pensar en estas cosas, pero durante el siglo XVI, XVII y XVIII, muchos viajeros europeos que fueron al subcontinente indio notaron que había un tremendo parecido entre los idiomas de la India, el persa y los idiomas europeos. Un ejemplo de este tipo de viajeros fue Filippo Sassetti, un mercader florentino que escribió una lista de palabras parecidas entre el sánscrito, un idioma clásico de la India, y el italiano. La lista incluía las palabras Dios, serpiente, 7, 8, 9 y algunas otras. El estudio sistemático del parentesco de todas estas lenguas no comenzó sino hasta 1786, después de que Sir William Jones, un juez de la India colonial británica, que además estaba muy interesado en las lenguas clásicas, notó el gran parecido entre las 4 lenguas más antiguas conocidas en aquel momento: el sánscrito de la India, el griego antiguo, el persa antiguo y el latín. Todas las lenguas eventualmente sufren cambios, especialmente las lenguas que abarcan un gran territorio. Con el tiempo, estos cambios son tantos y tan pronunciados que los hablantes ya no se entienden entre sí. De esta forma, los idiomas nacen. Esto mismo ocurrió con el proto-indoeuropeo, que con el tiempo se separó en 12 ramas principales: albanés, anatolio, armenio, balcánico, báltico, celta, eslavo, germánico, griego, indoiranio, itálico y tocario. Estoy seguro de que muchos de los que están viendo este video se están preguntando cómo puede ser que, si no hay evidencia física del idioma proto-indoeuropeo y sus hablantes se murieron hace miles de años, cómo se pueden conocer 1200 palabras de este idioma. Bueno, todo esto se consigue gracias al método comparativo. El método comparativo básicamente funciona de la siguiente forma. Al comparar las palabras similares de las lenguas hijas, se pueden reconstruir las palabras del protoidioma que les dio origen. Obviamente que no es una ciencia exacta y muchas veces el proceso está lleno de controversias entre los lingüistas. Tomemos por ejemplo la palabra cuerpo. En italiano es corpo, en portugués también es corpo, en francés es corps, en rumano es corp, en gallego es corpo. Viendo estos ejemplos notamos que todas las palabras tienen corp, bueno, todas menos el español, pero hay que recordar que las palabras originalmente latinas con O tónica en la primera sílaba suelen tener el diptongo ue en español. Por ejemplo, corpo, cuerpo, roda, rueda, porta, puerta y así. Bueno, una vez aclarado esto, es fácil adivinar que la palabra latina de las que todas derivan debe ser por lo menos corp algo. Y en efecto, la palabra que dio origen a todas estas palabras en todos estos idiomas es la palabra corpus en latín. Este mismo método es utilizado para comparar las lenguas indoeuropeas más viejas conocidas.
el hitita, el sánscrito, el griego antiguo, el persa antiguo, el latín, el gótico, que es la lengua de los godos, de la que se tienen registros del siglo III, IV y V después de Cristo, el eslavónico antiguo y el irlandés antiguo. También se analizan lenguas modernas como el islandés y el lituano, que son particularmente conservadoras y son muy poco permeables a los cambios. ¿Qué beneficio puede traer estudiar una lengua muerta hace miles de años? Las lenguas, además de ser un vehículo de comunicación, sirven para entender cómo sus hablantes ven el mundo y ayudar a entender su cultura. Gracias a la reconstrucción del idioma proto-indoeuropeo, sabemos que la gente que lo habló eran agricultores y ganaderos, ya que tienen palabras para grano, campo, arar, ordeñar, sembrar, así como para ganado, oveja, caballo. También podemos conocer un poquito de su tecnología, porque tenían palabras para molienda, yugo, rueda, puerta, casa, coser, tejer. La evidencia lingüística inclusive nos permite reconstruir parte de la religión de los pueblos proto-indoeuropeos. Por ejemplo, sabemos que los griegos originalmente llamaban a Zeus Seu Pater, que significa Padre del Cielo. También sabemos que los romanos originalmente llamaban a Júpiter Jovis Pater, que también significa Padre del Cielo, y que los antiguos hindúes adoraban a un dios llamado Daius Pita, que adivinen qué significa. Exactamente, Padre del Cielo. Además, estos tres dioses eran los más poderosos de sus respectivos panteones. Todo esto, junto con evidencias encontradas en otras lenguas indoeuropeas, lleva a pensar muy seriamente que los pueblos proto-indoeuropeos adoraban a un dios al que llamaban Padre del Cielo o Deus Pater. Con este tipo de método comparativo, los especialistas han logrado reconstruir todo un panteón de deidades proto-indoeuropeas, así como distintas creencias. Por ejemplo, la lucha de un héroe o un semidios contra una serpiente o un dragón, o la existencia de un carro solar. Lamentablemente, debido a la tremenda dificultad de encontrar un paralelo entre las evidencias lingüísticas y las arqueológicas, quizás nunca sepamos si los científicos y los lingüistas están en lo cierto. Bueno chicos, esto fue todo por hoy, nos veremos la próxima, espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y... Ok, chicos, esto es un pero muy resumen también de cómo se clasificaban las lenguas, la importancia igual de la clasificación indoeuropea. Como podemos ver, es algo extremadamente complejo y probablemente en el video vieron variaciones, por ejemplo, de lo que les enseñé, tanto en las diapositivas con las ramas que pertenecen a esa clasificación genealógica de la indoeuropea. Eh, Ahí mencionó muchísimas cuestiones más. ¿Cuál es la otra manera de clasificar a las lenguas? Por su morfología, es decir, por la manera en la que están conformadas. Bajo ese sistema, ay, perdón, a ver, no les estoy compartiendo bien la diapositiva. Ahora sí. Bajo este sistema clasificador, los lingüistas toman en consideración la forma o la estructura de las palabras, creando así tres grandes grupos: las lenguas monosilábicas, las lenguas aglutinantes y las lenguas de flexión, que a su vez se subcategorizan en sintéticas y en analíticas. Las lenguas monosilábicas están formadas por una sola sílaba con un significado propio. ¿Qué es una sola sílaba o qué es algo monosilábico? Como por ejemplo, yo. No es lo mismo decir la palabra yo, que está conformado por una sola sílaba, que decir perro, que tiene ya dos sílabas. A eso se refiere con que están formados por una sola sílaba y cada una de esas sílabas tiene un significado propio. Una misma palabra puede funcionar como verbo, como adjetivo o como sustantivo, según el lugar que ocurre dentro de la estructura oracional. Es decir, el contexto para poder entender estos idiomas es de suma importancia. ¿Qué es lo que está pasando alrededor? ¿De qué es de lo que estoy hablando? Es la clave para ajustar una palabra que puede tener muchos significados diferentes. ¿Cuáles son algunos ejemplos de lenguas que son monosilábicas? El chino,
que usa, por ejemplo, aquí estamos viendo Lao Tse, Mao Tse, Tsum. Vemos que es en una sola sílaba está la palabra completa contenida. Otro ejemplo de lengua monosilábica sería el birmano, el tibetano y el thai. Las lenguas aglutinantes tienen la particularidad de agrupar palabras juxtaponiéndolas, aglutinándolas o juntándolas, pero que no se funden entre sí, pues cada palabra tiene un significado propio. Sin embargo, al aglutinarse o al juntarse, dan origen a una nueva palabra o frase o palabra oración dependiendo del caso. Aquí les estoy poniendo un ejemplo de náhuatl, que es una lengua aglutinante. Ayoxochitl, que significa flor de calabaza, viene de ayotli, que es calabaza, y xochitl, que es flor. Ayoxochitl. Utiliza dos palabras diferentes, las fusiona y crea una. Maestra, Maestra, no se escucha. se congeló, maestra.
Chicos, buen día. Ya pueden salirse de la sesión. El tema que empezamos hoy, nada más nos faltó un poquitito y lo vamos a continuar durante la siguiente sesión. Ok, maestra, gracias. Hasta luego. Maestra. Hasta luego.